dos invitados, Gabriel Reyes y José Rafael Revenga, los invitamos hoy a propósito, porque creo que son de los mejores analistas de todos estos temas que podemos tener no solamente en el ámbito nacional, sino internacional, y manejan salas situacionales y generan escenarios. Y yo creo que cualquier escenario se tiene que tomar en cuenta y darle alguna probabilidad. Pero hoy se presentó una situación que todo el mundo se quedó como con un silencio y un vacío. Dieron ok, leyeron un comunicado, se esperaba que iba, me lo dijeron distintas personas, que iban a hacer más cosas, más concentraciones, iban a ir para allá, iban a ir para una iglesia. Siempre hay un objetivo político más allá de entregar un papel o algo. Pero se quedó eso como en frío. Muchos analistas que escriben, qué tal, dicen que hubo alguna especie de pacto, porque algunos se querían dirigir hacia el CNE, algunos de las marchas, y tú sabes cómo pasó el 11 de abril, y lo evitaron, pero que no todos los partidos políticos, por ejemplo, Voluntad Popular no quiso participar, los otros sí, pero no sabemos ni quiénes firmaron ni qué se firmó. Ustedes que son expertos haciendo análisis, ¿qué crees tú que pasó? Empezamos, mira cómo se tira No, la pelota. mi colega, el profesor Reyes, que tiene el derecho a la palabra, para yo seguir tu Gracias, pauta. José Rafael. Bueno, yo creo que todo es posible en la dimensión de lo desconocido. Sin embargo, creo que el objetivo político de hoy estaba planteado. El éxito de la marcha se medía sobre la base de la imagen que se obtenía y creo que se obtuvo. Yo creo que hay otras oportunidades donde se plantearon como objetivo llegar al CNE y no llegaron. Y eso dejó un sabor, bueno, hubo barricadas, gas, perdigones y no se alcanzó el objetivo. Yo creo que el objetivo de hoy está claro, está definido, está alcanzado y yo creo que tal vez no había espacio para ese acuerdo. Sin embargo, la dinámica política obliga, Pedro, a que en los próximos días el gobierno sienta la presencia de esta multitud en la calle y busque, y ahí sí sería una intención de negociar, bajar el ruido de la presión sobre el referéndum, cambiando con las elecciones regionales. Que eso es una barajita que siempre se la puede jugar y que está allí. Entonces yo creo que no podemos distraernos. El objetivo de esta movilización de hoy y hacia donde vamos es hacia el referéndum revocatorio es este año. El año que viene ya no sirve, es este año. Y cualquier otra barajita que se asome pudiera simular algo que tal vez no fuera tan transparente. Pero en este momento pareciera que la dinámica va de forma lisa. A ver, José Rafael, ¿tú crees que Siguiendo hubo...? la pauta de Gabriel, lo que está en juego es el diseño de acciones políticas eficaces que respondan a la ilusión, a la expectativa que vivimos hoy en las marchas en todo el país. Entonces, de aquí en adelante, la organización electoral central de la oposición no puede equivocarse, no puede desilusionar las expectativas que vivimos millones de venezolanos hoy. Entonces, eso todavía no está bien definido. El comunicado al cual tú te refieres señala toda una serie de acciones de aquí al 13, al 15, al 17 de septiembre, durante las próximas 2 semanas, que creo que quizás haya otras que no han querido comunicar, pero en todo caso me parecen profundamente insuficientes para el logro del objetivo. Aquí lo que está en marcha no solamente es el proceso electoral, Gabriel, como tú bien has dicho, sino hay otro proceso. Ahora proceso es una palabra mágica que todos estamos utilizando, porque el proceso es cualquier actividad que se desarrolla en el tiempo, pero lo importante del proceso es seguirle las etapas, es saber cuál es el rumbo, cuáles son los logros por obtener. Entonces, el otro proceso que no aguanta, que no resiste mucho tiempo, es el proceso que tú llamaste con una etiqueta, el proceso del hambre. La canasta alimentaria de junio a julio subió 85.000 bolívares, subió 6 sueldos mínimos de un mes a otro. Había subido de mayo a junio 50.000 bolívares. Un 27% un mes a otro. 20%. O sea, de un mes a otro sube 6 salarios mínimos. Entonces, en una familia de 5 personas, donde quizás haya 2 adultos que efectivamente devenguen un salario mínimo, no les alcanza el aumento. Por no decir del último decreto, que no es ningún aumento, sino tiene un efecto totalmente regresivo en relación al desempleo, en relación al cierre de las empresas y en relación al aumento del costo de los víveres básicos. Entonces estamos encaramados sobre eso. Yo pronostico que de julio a agosto y de agosto a septiembre haya un aumento en el costo de la canasta alimentaria equivalente a 10 salarios mínimos. Mira, vuelvo a una pregunta, no, creo que no es reiterativa, pero Luis Vicente León escribió un tuit. Puede haber marchado hasta el gato. Ni el CNE ni el Tribunal Supremo cambiarán mañana su posición pro gobierno. La pregunta clave es, ¿y ahora qué?
¿Y ahora qué? Vamos a empezar contigo, Invisible, perdón, Bueno, José Rafael. una vez más coincido con el colega Luis Vicente. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Es decir, hay que inventar, diseñar, comunicar e instrumentar acciones políticas constitucionales, legales, todos esos objetivos se los pegamos a eso, pero que sean eficaces. Lo primero que habría que hacer es tratar de decirle al CNE que no esperemos hasta el 26, hasta el miércoles 26 de octubre para iniciar el proceso de recolección de firmas. En este momento, como bien sabemos, en Colombia hay un plebiscito, creo que es el 2 de octubre, sí o no, en cuanto al acuerdo de paz firmado con la FARC. Eso, del momento que se firmó el cese al fuego y el acuerdo de paz al momento del plebiscito del 2 de octubre, hay 33 días y van a votar varios millones más de colombianos de los que votarían el 20, para recolectar el 20% Y con de el la firma. supuestamente mejor sistema electoral del mundo. Del mundo, que Aquí es el que tenemos nosotros. nosotros. Okay. Además, la central de la oposición electoral está solicitando, ya lo vimos, la instalación de 40.000 captahuellas, más o menos, y 14.500 centros de recolección. Eso está por negociarse. El CNE no ha dicho eso. Además está en juego cómo se calcula el 20%. Si el 20% es el promedio nacional o un promedio estado por estado, ¿correcto, Gabriel? Sí, así es. O quizás tú puedes explicar un poquito más eso. Bueno, yo lo que creo, Pedro, es que esto me recuerda un pasaje de un poema de Andrés Eloy Blanco muy famoso, el de la renuncia, que se refiere a los vapores de fantasía. Yo creo que ningún venezolano salió hoy convencido de que a su regreso el gobierno sería otro. Ya no somos ingenuos. Nosotros salimos a una demostración de fuerza política. Excelente Y yo creo que lo importante es que no vivamos de vapores de fantasía, que amarremos un cable a tierra de lo que sucedió hoy y lo mantengamos vigente. ¿Cómo se mantiene vigente? Manteniéndonos activos. Activos sobre la base de la participación política, activos sobre la base de la confianza en nosotros mismos primero, porque lo que se vio hoy es una demostración de liderazgo individual y colectivo. Cada uno de los que está en esa calle son líderes, son agentes de cambio. Yo creo que el impacto de las medidas económicas a las que hace referencia José Rafael es evidente, y como yo decía al principio, el gran convocante fue el hambre, y ese convocante va a seguir vigente, porque es que aquí no ha cambiado nada. Mañana seguirán las alacenas vacías, la inflación galopante, y entonces sencillamente, al no cambiar el activador de esta protesta y tal vez intensificarse, el gobierno, en vez de rectificar las medidas y tratar de reconstruir un maltrecho modelo económico, está intensificando las medidas políticas de estigmatización, criminalización al disenso, que no son propias de una democracia. Una democracia no es solamente el ejercicio de unas elecciones, una democracia es el respeto a los valores de la democracia, y el primer valor, Pedro, es el pluralismo. Tenemos que respetar la diversidad de ideas. Yo diría, Pedro, perdón. Tengo que ir a una pausa, pero termina rápido. Después continuamos. Termina rápido, se te valida. Creo que hay un objetivo por definir. Para el 1 de octubre, es decir, en 30 días, se debe iniciar el proceso de recolección de la manifestación de las voluntades del 20%, no esperar 2 meses. Claro. Eso sería absolutamente absurdo, obligar a la República, a la gente, a esperar 2 meses para iniciar un proceso que bien puede arrancar el 1 o el 2 de octubre. Y que las huellas se vieron en la calle hoy, José Rafael. Así están. Las huellas que iba a buscar Tibi están ahí en la calle. Que muchos no entendemos qué pasó. De hecho, hay un hashtag que se volvió trending topic, ya lo quitaron, pero hay muchos que están molestos, algunos que están contentos, que aceptaron las órdenes, eso sí, pacífica y democráticamente todo fue, y hay que aplaudirlo 100% a las 2 de la tarde, que esta mañana yo hablaba con Mingo y no estábamos, esa es la pregunta que él tenía, ¿irán o no irán a sus casas después de las 2 de la tarde? ¿Los podrás recoger? Y como que sí lo hicieron. Bien. Pero queríamos saber si van a poder mantener esa presión y ese poder de convocatoria que se manifestó hoy en toda Venezuela. Yo creo que eso es un deseo colectivo, Pedro. Yo creo que Venezuela desea que el liderazgo mantenga vigente la convocatoria. Esta convocatoria se refresca con acciones de calle, se refresca con la participación ciudadana. Yo creo que la política de los lobbies de hotel, la política de las emisoras de radio, de los canales de televisión, tiene que darle paso a la política donde el protagonista es el elector, donde el ciudadano de a pie es tomado en cuenta, y donde definitivamente, si este comportamiento de hoy lo repetimos y lo mantenemos, será muy difícil que el gobierno no entienda que la presión es real. Más allá del gobierno, los militares. Es que los militares están articulándose alrededor de la ciudadanía, Pedro, pero no podemos seguir viendo a los militares como un apéndice. Por supuesto, la función
básica, conceptual de la Fuerza Armada son los gendarmes de la democracia. La acepción que se le puede dar sobre la base de un clientelismo coyuntural en un gobierno determinado no puede desvirtuar la esencia del deber ser. La Fuerza Armada hoy salió para la calle garantizando una paz social que la hubo. Sí. La gente fue y regresó. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? ¿Tú crees que la Fuerza Armada no entiende lo que está sucediendo? Claro que lo entiende. Claro que el mismo gobierno entiende lo que está sucediendo. Ahora, que lo reconozca, esa es otra cosa. Okay. Pero hay un punto también, y si quieres te cambio la pregunta, o si no, tú contestas la otra, porque hay los militares, me parece a mí, que son los últimos garantes de la soberanía. Porque en este momento, donde tenemos un Tribunal Supremo de Justicia con un presidente, encontró una Asamblea Nacional que representa la voluntad popular y que ninguno se reconoce al otro, tiene que venir un ente superior. O sea que las Fuerzas Armadas también tienen un rol importantísimo en esto. Todo el mundo se lo va a marchar para apoyar varias cosas, porque no solamente hablaron de hambre, de referéndum, todas las pancartas era lo que había que ver, también, y no se recordó mucho, los presos políticos y también abrir canales humanitarios que se necesitan. Pero, ¿cuál es el papel entonces de las Fuerzas Armadas ante esta fotografía que tiene hoy el mundo de Venezuela? Es un papel esencial, indispensable y trascendental, por utilizar una palabrota. En este momento las Fuerzas Armadas están obligadas a imponer orden en el manejo de la economía de la República. Y eso empieza por impedir que el Estado se desvíe, se cree omnipotente, omnipresente y se encargue de una fábrica de pañales, que expropia una industria positiva, productiva de lácteos, y entonces decida importar, no la materia prima, no el envase, sino decide importar el producto final, la leche en este caso, comprándose a un país centroamericano. Mientras tengamos 10 ingenios azucareros en manos del gobierno paralizados, mientras estemos con una fábrica de briquetas que ha estado 6, 7 meses paralizado, mientras tengamos el complejo siderúrgico nacional, ayer salió una declaración que está en 7 ciudades, desde Antímano hasta Barquisimeto, que ahora trata de reiniciar operaciones. O sea, aquí lo que hay que es reconcebir el Estado, lo diría Uslan 10.000 veces mejor que yo, y orientar a las divisas del Estado, el esfuerzo empresarial del Estado, no en privatizar a PDVSA, al contrario, lo que tiene que hacer el Estado, en mi opinión, es concentrarse en PDVSA, nacionalizar PDVSA, manejar a PDVSA, darle prioridad a PDVSA, a las industrias básicas, y dejar que el resto de la economía lo maneje la economía emprendedora, los empresarios, la gente, etcétera. Pero un Estado que se meta, y el general Padrino prometió disciplina. Yo creo que la disciplina empieza por el Estado, por sacar al Estado fuera de una fábrica de pañales y más bien dedicarlo 100% a PDVSA. Mientras, como bien hemos conversado en ocasiones anteriores, tenemos la exploración y el descubrimiento de uno de los mayores yacimientos de petróleo liviano en nuestra zona marítima sujeta a reclamación en el Esequibo a 190 kilómetros en la concesión llamada Stabroek, pero en nuestra área de reclamación marítima, que la Exxon, junto con la Corporación de Petróleo China, nuestros socios en la faja del Orinoco, han encontrado el yacimiento Lisa, con Z, Lisa 2, que tiene suficiente reserva para explotar 100.000 barriles diarios durante los próximos 50 años. Y nadie menciona eso. Entonces todo el mundo está distraído con todo este problema con los pañales político, y que o con no la falta avanza de azúcar. nada Venezuela ni económica ni políticamente. Respondiendo a tu pregunta, lo primero que tienen que hacer las Fuerzas Armadas, en mi criterio, es imponer orden en el manejo del Estado. Pedro, fíjate, hoy se da una coyuntura importantísima, porque hoy coincide la agenda política con la agenda pública. Uno de los fenómenos cuando uno analiza la construcción de agendas es que mientras la agenda pública reclamaba comida y medicina, la agenda política hablaba de referéndum. Hoy, el gran convocante que fue el hambre hizo que coincidiera la agenda política con la agenda pública. La respuesta del gobierno no puede ser represión, porque el hambre no se cura con represión. El hambre se cura con aumento de la plataforma productiva del país, con abrir los canales de importación, darle fluidez, eliminar los controles perversos que tiene la economía de este país como la tiene, para que los anaqueles vuelvan a llenarse y de alguna forma garantizarle al venezolano que no es más dinero persiguiendo menos bienes. Porque la solución del problema no es llenarle los bolsillos a los venezolanos de billetes de monopolio,
que no compran nada y que no encuentran nada para comprar. La solución de nuestro problema es aumentar nuestra capacidad productiva con medidas reales, con seguridad jurídica, con el rescate de la confianza que hace falta para que la economía resurja. Eso no se soluciona con represión política, con persecución. Pero eso es lo que estamos viendo, porque Gabriel, lo que vimos ayer fue, y puse el sonido con el presidente diciendo que va a remover a través de un decreto, que no sé si eso es legal o no, que le va a quitar la inmunidad parlamentaria, va a meter preso entonces a toda la asamblea. Y eso soluciona el hambre, Pedro. Eso es un fujimorazo. Y también están persiguiendo básicamente a voluntad popular y metiendo presos a más, y presos políticos son presos políticos, están aumentando. Entonces, ¿cómo interpretas tú eso? Y bueno, la incapacidad de darle solución al verdadero problema, porque la única forma de darle solución a ese problema es rectificando un modelo económico inviable y anacrónico, que no existe la voluntad política para rectificar, y entonces sencillamente lo que vamos a enfilarnos en una persecución política esperando que la persecución política construya una agenda paralela que desvirtúe la agenda pública, una vez más, que va a seguir siendo hambre y necesidad. Ahora, también vemos que hay una gran disidencia, y me lo dicen personas del PSUV que se están saliendo del partido porque tienen este mismo problema de la agenda política que tú dices y la agenda pública que no coinciden. Las últimas encuestas, como tú bien sabes, Pedro, indican que 78%, 80% de los llamados oficialistas consideran de que el país va por mal camino, de que la economía, la situación económica es fatal para ellos. Y no solamente eso, sino hay un consenso, otro consenso emergente, que es que las soluciones es aumentar la producción nacional, y quien puede aumentar la producción nacional son los empresarios, y que las empresas sean rentables. La última encuesta, muy conocida, muy autorizada, indica que más del 80% está a favor de la empresa privada. Está el desastre, claro, no solamente en la fábrica de pañales, no solamente en el complejo lácteo, no solamente eso, que la gente se ha dado cuenta de que el Estado como empresario que se dedica a PDVSA, pero los que critican el plan de la patria lo sacan del gobierno. Lo sacan del gobierno, ya lo creo. Se ha pasado de lado. Tengo un minuto para cada uno, por favor, para concluir. Gabriel, por favor. Pero yo creo que ha llegado el momento de analizar si realmente nuestro futuro depara un Estado represivo y policial versus la necesidad y el clamor popular de reconstruir, de regenerar ese tejido que ha sido desgarrado por este modelo inviable. Hay dos caminos. El gobierno tiene que decidir cuál camino quiere tomar. Si toma el camino de la represión, está dejando al desnudo un talante democrático muy precario y una consecuencia histórica bastante preocupante. Todavía, Pedro, existe la posibilidad de que voltee el rumbo que lleva y entienda que Venezuela es la única agenda posible. No son las agendas personales de cada quien. Venezuela es la única agenda viable. Y ojalá en la próxima marcha, en la próxima concentración, veamos solamente banderas de Venezuela, y que no sean de en vez de franelas de los partidos y colores de los partidos. Porque quien está reclamando el hambre es una Venezuela que necesita hoy más que nunca la verdadera unidad. Y la unidad se construye sin otro color que los tres colores patrios. Gracias, Gabriel Reyes. El analista José Rafael Revenga. Brevemente, Pedro, como me ha solicitado, creo que el organismo electoral central de la oposición tiene que plantearse una refutación del último comunicado del CNE diciendo que la recolección de firmas empieza solamente en 2 meses, es decir, el 26 de octubre. Creo que eso tiene que ser un pedimento formal. Hasta ahora no he visto ningún comentario, ninguna crítica, ninguna respuesta a la declaración de la rectora Socorro Hernández este lunes. Entonces yo pondría como primer objetivo es la recolección de la firma del 20%, es exactamente en 30, 31 días, el 2, el 3, el día que convenga, durante 5 días, o sea, la primera semana de octubre. Ese debería ser el pedimento específico, operativo, estratégico. Yo para concluir también, primero que les quiero dar las gracias por haber participado en este excelente análisis. Por mi parte, yo pienso que el objetivo de la convocatoria fue logrado. Ojalá que el CNE se dé cuenta de que esa gente que marchó pacífica y democráticamente está ahí y están haciendo un reclamo, que lo están haciendo de una manera, como repito, pacífica. Ojalá que no tengan que buscar que el venezolano presione para que tome las acciones de lo que están pidiendo. Entiendan que tienen una responsabilidad histórica y ojalá la cumplan. Bueno, muchísimas gracias. Siempre un poco más, Pedro. Bueno, y un poquito más, con todo el Pesini. Muchas gracias a los dos y bueno, a todos ustedes, calma, cordura.